Bereshit bara Elohim et Asamayim beet Aretz. Bearet estaba tohu babohu y habían tinieblas sobre la faz del abismo. Y Rúa de Elohim se movía sobre la faz de las aguas y dijo Elohim, sea la luz, y es la luz. Capítulo número 10. Del testimonio que he recibido. Y estamos en el capítulo 1. Estamos en el año de la paciencia del Cordero de Elohim, en la cual da una nueva oportunidad, un año de gracia que da a nuestro Padre al mundo para que el mundo lo conozca y para que su pueblo reciba a aquel que él envió. Recordando que la vida eterna consiste en que lo conozcamos a él, al Elohim creador, al Padre eterno, al Padre de nuestro Mesías revelado en el Evangelio eterno, mediante lo que hoy conocemos como el Evangelio de Juan, erróneamente como el Evangelio de Juan. Damos gracias porque, en verdad, hermano, como decir, vivimos de forma general comiendo del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque todo el que busque un conocimiento sencillamente está comiendo de ese árbol, está recibiendo el consejo que procede de ese árbol. Sin embargo, cuando damos lugar al Mesías, al Evangelio eterno, al Mesías revelado en el Evangelio eterno, cuando damos lugar al Espíritu de la verdad que nos ha dado, cuando damos lugar a que, como él mismo dijo, siendo el Hijo, que el Hijo nada podía hacer, sino que tanto las palabras como las obras que él hacía no procedían de él, sino del Padre que estaba en él. De manera, hermano, que si el Hijo unigénito, nuestro Mesías, dijo eso, ¿quiénes somos nosotros para considerar que de nosotros mismos somos capaces de algo? Lo que reafirma de que si buscamos a Dios mediante el conocimiento que tiene diversas fuentes, aunque decimos que es la Biblia, pero es un conocimiento que proviene del hombre, porque si observamos el testimonio de nuestro Mesías, él no andaba con una Biblia marcando versículos ni recordándonos versículos, sino que él decía que las palabras que él hablaba eran las del Padre y que las obras que él hacía eran las obras del Padre. De manera, hermano, que no es conocimiento, sino es la obra del Espíritu en nuestras vidas. Es precisamente como decir, es el Espíritu orando en nosotros, que hemos, como decir, le hemos dado lugar en nuestras vidas por medio de la palabra y de la sangre que derramó su Hijo. Hemos cumplido un primer propósito, un primer requisito, que es haber visto al Cordero
de Elohim, haberlo mirado, haber creído en él y haberlo recibido. Aprendí que la palabra conocer que se usa en Génesis o comer, en este caso, es como decir que algo externo, como por ejemplo un alimento, vamos a poner por ejemplo un pan, que es algo externo, lo hacemos parte de nosotros, es decir, se integra en nosotros. Cuando comemos un pan, ese pan se integra en nosotros y forma parte de nosotros. Eso es en la teología judía, en la teología bíblica, lo que significa comer. De manera que cuando se le dijo a Adán que no comiera del árbol del conocimiento del bien y del mal, se le estaba diciendo que si él le daba lugar al consejo que provenía de ese árbol, a la palabra que provenía de ese árbol, pues sencillamente estaba como comiendo del fruto de ese árbol, porque estaba introduciendo en él el consejo que procedía de ese árbol, en este caso de la serpiente. Sin embargo, si comía del árbol de la vida, el consejo que procedía del árbol de la vida procedía de aquel que es la vida, en este caso del Mesías que se nos ha revelado, el cual dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Por supuesto que me doy cuenta por esta enseñanza que casi todos, día a día, momento a momento, decidimos comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, por cuanto hacemos parte de nosotros el conocimiento que proviene de los hombres, el conocimiento que proviene de la sabiduría humana, de los años de la práctica humana en el mundo. También conocí que cuando, como decir, este árbol del conocimiento del bien y del mal, significa que nosotros estamos constantemente, cuando estamos comiendo de este árbol, estamos decidiendo nosotros mismos que es bueno y que es malo. Es por eso que se nos dice que el día que comiésemos de él, seríamos como Elohim. Es decir, no es que seríamos Elohim, sino seríamos como él, como un juez juzgando cada momento, sin darnos cuenta que al juzgar, pues sencillamente estamos juzgando, como decir, nos constituimos en jueces. Sin embargo, todo el que ha leído la Biblia sabe que no cae una hoja de un árbol, si así pudiéramos decir, si el Eterno no lo permite, lo que significa que el Creador tiene el control absoluto en todo momento, sino que no solo tiene el control, sino es el causante de todas las obras que se hacen en el mundo. Desde que comienza a nacer un árbol hasta que, por ejemplo, una hoja de ese árbol se seca y se cae, hasta que ese árbol comienza a dar fruto y los frutos comienzan a madurar.
Es decir, que el Eterno, el Creador, tiene todo el tiempo el control de su creación. Pero no vamos a hacer esto tan amplio, sino que vamos a ir precisamente a lo cotidiano, a nuestras vidas. Y es que, hermano, como le decía, cuando comemos del árbol de la ciencia del bien y del mal que comemos cada día, cuando sencillamente nos nutrimos del conocimiento humano, pues empezamos a juzgar por ese conocimiento que hemos recibido, empezamos a juzgar todas las acciones que nos rodean, y es ahí donde nos constituimos jueces. Pudiera poner ejemplo, por ejemplo, una persona que sea perteneciente, no voy a poner específicamente una, pero una persona que sea, por ejemplo, de un grupo político, pues comienza a juzgar según el conocimiento que él tiene, el conocimiento que ha recibido acerca de su doctrina, y eso le permite de alguna manera juzgar a los demás. Eso lo podemos aplicar en todas las facetas de la vida, en la religión, en la política, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, hermano, lo que el Mesías nos está enseñando en el Evangelio, a través del Evangelio, es revelación, es la obra del Espíritu. Por ejemplo, en Juan, el profeta Juan dice que el que le envió a bautizar con agua le dijo que sobre quien viera que el Espíritu descendía y que permanecía sobre esa persona, ese era el Cordero de Elohim y el Hijo de Elohim. Y él lo vio y pudo dar testimonio. Juan no recibió este consejo de ningún libro, de ningún humano existente sobre la tierra, sino que fue una revelación del Espíritu que estaba en él. Es decir, es la obra del Espíritu en el profeta. Todo lo que hizo el Mesías era la obra del Padre, la obra del Espíritu en su vida. Hace unos días dije que no existía, no había nacido, no nace un hombre profeta, sino que es la obra del Espíritu en una persona, en los hombres como Elías, como Juan, el profeta Juan, como Isaías, que realmente el Espíritu se manifestó en ellos en revelaciones, en determinadas revelaciones que se constituyeron profecías. Lo que quiero decir, hermano, que son cosas que provienen del Espíritu, que no son netas del hombre, que no se generan en el hombre, sino que es la obra del Espíritu. Por eso pudiéramos decir que de nada tenemos que gloriarnos. ¿Por qué? Porque en lo que a Dios respecta, nada se genera del conocimiento, ni nada se genera del hombre, sino que es la obra del Espíritu en cada persona, en primer lugar, para el provecho propio y para la edificación de los demás. Porque la obra del Espíritu en mi vida y en la vida de cualquier ser humano, en la vida de cualquier hombre, es en primer lugar para nuestro propio crecimiento y también para la edificación mutua. ¿Para qué? Para vivir en la ejad del Espíritu, para vivir en el amor que el Padre nos ha mostrado. ¿Qué es lo que trae división? El conocimiento. Cuando vivimos del conocimiento del bien y del mal, pues sencillamente cada cual tiene su propio concepto, cada cual tiene su propia teología del conocimiento,
y considera que ese conocimiento es el correcto y que el resto estamos equivocados. Lo que el testimonio que estoy dando ahora mismo es que todo hombre es mentiroso y que sea Dios veraz, lo que significa que realmente en lo que respecta a Dios, quizás si usted habla de albañilería, pues la albañilería es una cosa que se estudia. Si usted habla de la ingeniería eléctrica, es una cosa que se estudia, que proviene de un conocimiento que se aprende en el mundo. Es un conocimiento que se aprende en el mundo. Pero en lo que respecta a Dios, al Dios del Evangelio, al Dios revelado por el Mesías, nos dice que él nada podía hacer, sino que era la obra del Espíritu en su vida. Por lo tanto, todo lo que hizo Juan el profeta era la obra del Espíritu en su vida. ¿Por qué nuestro hermano y apóstol Juan no puso su nombre en este evangelio? Sencillamente porque no es su evangelio, es la obra del Espíritu que obró en Juan para que Juan escribiera lo que el Espíritu puso en Juan y que dara este testimonio. De manera, hermano, que de que tenemos que gloriarnos. No podemos gloriarnos de nada. Y cuando usted está juzgando a otra persona por su conocimiento, no solo usted se está constituyendo en un juez, sino que de algún modo, usted está, como decir, de algún modo queriendo ser igual a Dios, por cuanto el juicio solamente le pertenece a Dios. Mire, hermano, cuando usted obra, o mejor dicho, cuando el Espíritu obra en usted, no hay ninguna condenación, no hay juicio para usted, por cuanto es la obra de Dios en su vida. Nadie lo puede juzgar por eso. Por supuesto, el mundo sí juzga. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios, cuando vino al mundo, estaba dando el testimonio del Padre, estaba dando el testimonio del Espíritu. Sin embargo, el mundo lo juzgó por el conocimiento que tenían y no por la revelación que se le estaba dando por medio de la palabra y de las obras que hacía el Mesías. De manera que el mundo lo juzgó, lo llevó a condenación, lo llevó a un juicio y a una condenación, pero que sabemos por la revelación del Evangelio que el Hijo dijo: nadie me quita la vida, sino que yo la estoy dando de mí mismo. De manera que el Padre, en su omnisciencia, que el Padre en su soberanía quiso que el Hijo padeciera todas estas cosas para exponer el pecado del mundo y para también mostrarle al mundo que Él lo perdonaba porque amaba al mundo, que prefirió dejar que el Hijo muriera como el Cordero de Elohim para Él mostrar su amor, para Él glorificarse y demostrar el amor que le tiene al hombre y al mundo, a pesar de que el hombre estaba condenando, estaba juzgando a un inocente y estaban condenando y llevando a muerte a un inocente. De manera, hermano, que para que nos demos cuenta que sin darnos cuenta, cuando vivimos bajo el estatus del conocimiento del bien y del mal, pues sencillamente estamos juzgando la obra de Dios en el mundo. Puede ser en una persona, en quien sea, pero estamos juzgando la obra de Dios, porque todo lo que acontece, lo bueno y lo malo, así dijo Job, recibiremos de Dios el bien y el mal no. Así que sea el nombre
de el Eterno bendito, tanto en el bien como en el mal. ¿Por qué? Porque todo tiene un propósito. Por ejemplo, para hablarles desde el principio, el hombre tenía la posibilidad de comer del árbol de la ciencia del bien y del mal y del árbol de la vida. El hombre comió del árbol de la ciencia del bien y del mal y fue echado fuera del huerto de Edén. Y dice que el Eterno puso un querubín con una espada ardiente que se revolvía a todos lados para evitar que el hombre pudiera entrar de nuevo al Edén y comer del árbol de la vida y viviera. Es decir, que algo que estaba abierto para el hombre por una condición en la cual cayó el hombre, que fue de vivir por el conocimiento, por el consejo que venía del árbol, del conocimiento del bien y del mal, comer de ese árbol era hacer suyo ese conocimiento y vivir por ese conocimiento. Vino la muerte al mundo y el hombre estaba en una condición de separado de Elohim, apartado de Elohim, no ya recibiendo el consejo de Elohim, no ya recibiendo la revelación de Elohim, el mandamiento de Elohim, es decir, de su creador, y en este caso de su hijo, el Mesías, por medio de quien Elohim hizo todas las cosas. Todo lo que conocemos de él por revelación, pues lo conocemos por medio del Mesías, porque nadie ha visto jamás a Dios. Nadie ha visto jamás a Dios. Lo que conocemos de él es lo que él no quiera revelar a nosotros en su amor, en su soberanía, en el modo de dispensar, de revelar su gloria. Y la manera más gloriosa, la manera plena en que él se manifestó a nosotros fue por medio de su Hijo y por medio del Evangelio. Estaba mirando hoy una enseñanza acerca de el pasaje, ahora no lo recuerdo, cuando el profeta le está dando ciertas instrucciones al rey y a todos los que gobernaban, y al ellos no recibir las palabras del profeta, dice que vino un espíritu de parte del Eterno, un espíritu de mentira que iba a soplar, que iba a introducir un consejo falso al rey para que el rey tomara la decisión que él quería tomar en contra de la voluntad de Elohim, por cuanto desecharon el consejo, la revelación del profeta, que era la revelación de Dios, pues el espíritu de mentira tomó lugar en este caso. Estoy hablando esto por varias razones. Número uno, el Señor le dice a Natanael en este evangelio, dice, Felipe, vamos a leer en el 45, versículo 45 del capítulo 1 del Evangelio Eterno. Al día siguiente, Yehoshua quiso partir para Galilea, se encuentra con Felipe y le dice, sígueme. Felipe era de Betsaida, de la ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe se encuentra con Natanael y le dice, ese del que escribió Moisés en la ley y también en los profetas lo hemos encontrado, Yehoshua, el hijo de José, el de Nazaret. Le respondió Natanael, de Nazaret puede haber cosa buena. Estoy leyendo en una versión en la Biblia de Jerusalén, pero vamos a leer en la Reina Valera. Y dice, ¿puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe, ven y ve.
Cuando Josué vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño, en quien el espíritu de mentira no estaba. ¿Por qué? Porque Natanael era un hombre que recibía la verdad de Elohim. Era un hombre que vivía por la verdad de Elohim, no por el conocimiento. En este caso, Felipe le está dando un conocimiento y no una revelación. Le está dando un conocimiento quizás de la Biblia, o quizás un conocimiento teológico que existía dentro de los judíos, que acerca del Mesías, porque los judíos tenían cierta teología acerca del Mesías, que debía de nacer en Belén, que debía de ser hijo de una mujer y de un hombre, que debía de casarse, etcétera, que debía tener hijos. Y entonces Natanael, sin embargo, el Mesías mismo dice que en él no había falsedad, que en él no había engaño. Quiere decir que él vivía por la verdad, por la revelación que le daba Elohim. Fíjense. Y le dice el Mesías: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Josué en este caso y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Esto es una revelación, porque el Mesías no habla con conocimiento propio, ni habla de un conocimiento que está recibiendo del mundo, sino en la revelación del Padre. Y le dice: antes que Felipe te llamara, cuando estaba debajo de la higuera, te vi. Creo, si mal no he leído, que Natanael era de Belén, es decir, de un lugar distante. Y le dice, respondió Natanael y dijo: Rabí, tú eres el hijo de Elohim, tú eres el rey de Israel. Es decir, que Natanael estaba recibiendo una revelación solamente por las palabras que recibió del Mesías. Cuando estaba debajo de la higuera, antes que Felipe te llamara, te vi. Él sabía que lo que estaba diciendo era una revelación y que lo llevó a que verdaderamente él estaba frente al Hijo de Dios y frente al Rey de Israel. No sé si están captando el mensaje o lo que estoy tratando de decir. Sin darnos cuenta, estamos haciendo una revelación. ¿Por qué? Porque estamos dando a conocer cómo obra el Padre en nuestras vidas. Cómo trae el consejo, la revelación y en definitiva, ¿para qué? Para que conozcamos al Hijo, porque en este caso la revelación que le está dando el Mesías cuando le dice: antes que Felipe te llamara, cuando estaba debajo de la higuera te vi, era una revelación del Padre, es la obra del Espíritu en el Hijo. Y esta revelación lo llevó a ¿qué? A que identificara quién era el Hijo de Dios y el Rey de Israel. Felipe viene con un conocimiento humano y le dice: hemos visto al Mesías, del cual escribió Moisés en la ley y en los profetas, al hijo de José de Nazaret. Y Felipe no se tragó eso. Ese Natanael eso no lo recibió y le dijo: de Nazaret puede salir algo bueno. Así que ahora el Mesías, debemos de captar siempre las palabras del Hijo de Dios. Para eso Él lo envió, hermano. Por eso es que debemos poner toda nuestra atención en la palabra que sale de la boca del Hijo de Dios, porque con Él se cumple
que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El pan es un producto del hombre que el hombre lo hace por el conocimiento que ha llegado. El hombre hace el pan y usted se lo come, y ese pan es como decir, forma parte de su vida, se integra. Todo lo que representa ese pan se integra en su vida. Ahora el Mesías dice que Él es el pan de vida. Por eso cuando ponemos su palabra en preeminencia en nuestra vida, Él siendo el pan de vida, pues su palabra se integra en nosotros. La estamos comiendo. Estamos comiendo, nos estamos haciendo uno con la palabra de Elohim. Y esa palabra siempre va a producir un efecto en nuestras vidas. En este caso, en Natanael, produjo el efecto de que él visualizara en esta persona que tenía delante, en este hombre que tenía delante, no era como decir, un extraterrestre en su apariencia, no era un ángel, era un hombre bien definido, era uno semejante a nosotros, pero él pudo visualizar, con las palabras del Mesías, pudo visualizar a quien tenía delante. Así que, hermano, es importante lo que estamos diciendo, porque es revelación, no es conocimiento, es revelación. Y él le dice, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Pues claro que cree, porque le estaba diciendo algo. Si él era de Belén y donde él estaba debajo de la higuera era en Belén o en un lugar que no era precisamente ese lugar en su propiedad, y sabía que nadie lo había visto, ¿cómo era posible que el Mesías supiera y que lo había visto debajo de la higuera donde él estaba anteriormente? Eso es revelación, hermano. Y eso que él le dice que fue una revelación, fue suficiente para que pudiera visualizar al Hijo de Dios. Y dijo, este es el Hijo de Dios, este es el Rey de Israel. A Juan el profeta se le revela la obra del Espíritu en su vida y le dice, tú vas a estar purificando con agua en el río Jordán, porque yo te envío allí a purificar con agua. Pero sobre quien tú veas que el Espíritu desciende y permanece sobre él, ese es el Cordero de Elohim y es el Hijo de Elohim. Y cuando él lo vio, dijo, y yo lo vi y testifico que este es el Hijo de Dios y el Cordero de Elohim. Es decir, él tuvo esa revelación que no la vio nadie. Fue a Juan a quien se le dio. Por eso dice que Juan vino como testigo para que todos creyesen en el Mesías que él estaba revelando, porque la revelación no era de Juan. Juan no había nacido, aunque fue designado para una labor, sencillamente era la obra del Espíritu en su vida. Juan no tenía de quién gloriarse, porque si a Juan no se le hubiera dado esa revelación, Juan nada hubiera podido hacer. Por eso digo, hermano, que debemos, a partir de esto, debemos, como decir, probar los espíritus a ver si son de Dios, porque fácilmente podemos ser llevados por un conocimiento, por alguien que está trayendo un conocimiento que puede ser de Dios, pero no es una revelación que te lleva al Hijo de Dios, que te lleva al verdadero Mesías. Miren, hermano, a tono con esto, esto es importante, porque
Fíjense lo que le dice el Mesías. De cierto te digo, de aquí en adelante, veréis el cielo abierto y a los ángeles de Elohim que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Por supuesto, estos son revelaciones. Esto es revelación lo que está dando el Mesías en este caso. No solo está dando profecía, está dando revelación, y que al dar estas palabras debemos, porque el Evangelio es una revelación completa. Es decir, tanto el Evangelio como el libro de revelaciones complementan la obra de Elohim para revelar su voluntad, para revelar su obra en el mundo. De manera, hermano, que el Espíritu de la verdad siempre nos va a guiar a la verdad, porque Él dijo que el Espíritu no venía con un testimonio ajeno, sino que venía con el mismo testimonio, con la misma palabra que el Mesías habló. Así que, hermano, no hay un testimonio del Espíritu, no hay una revelación del Espíritu que no te lleve a este Mesías. No la puede haber, porque eso es lo que dice en el capítulo 14, que si me amáis, guardad mis mandamientos. Capítulo 14, versículo del 15 en adelante. Y yo rogaré al Padre y os dará otro, en este caso, abogado, paracleto, consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. ¿Por qué no puede recibir el mundo el Espíritu de la verdad? Porque el mundo vive de un conocimiento, vive comiendo del árbol del conocimiento del bien y del mal, y no de la revelación de Dios en su vida, no de la obra de Dios en su vida. Y dice, el Espíritu de la verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfano, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo por mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él. Eso fue lo que él hizo con Natanael, que como él lo amaba, como Natanael amaba al Mesías, sin conocerle, pues él se le manifestó y le dijo, ese que tú amas, aquel que tú buscabas, lo tenía de frente. Y dice, y me manifestaré a él. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Es decir, que el Espíritu no te va a guiar a una cosa diferente, a una palabra diferente, sino que te va a llevar a quién es el Mesías. Te va a la misma palabra que habló el Mesías. No hay diferencia. Dice, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amáis, os habéis regocijado,
porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho para antes de que suceda, para cuando suceda creáis. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vamos de aquí. Leo esto para que podamos seguir entendiendo lo que estamos tratando de decir. Voy a leer en Primera de Juan, que es la carta de los apóstoles, para que veamos algo muy importante. Capítulo 5. Dice: todo aquel que cree que Yehoshua es el Mesías es nacido de Elohim, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Quiere decir que el Espíritu de la verdad nunca te va a guiar a quebrantar uno de los mandamientos de Dios. Si usted dice que es un hijo de Dios y miente, usted no ha conocido a Dios. Si usted es un hijo de Dios y adultera, usted no ha conocido a Dios. Usted no ama a Dios. Y así, hermano, solamente que el que dice que el que ama a Dios debe guardar sus mandamientos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Yehoshua es el Hijo de Dios? Este es el Mesías que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Fíjense que el Mesías mismo dice que él nada podía hacer, sino que las obras que él hacía y las palabras que él hablaba eran las del Padre, la del Espíritu, era la obra del Espíritu en su vida. Así que dice que y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad, porque tres son los que dan testimonio: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan, es decir, no hay ningún tipo de diferencia. Todos te llevan al mismo Mesías, todos te llevan al mismo Evangelio. Y todos, es decir, son uno. De manera que es la obra, hermano, es la obra de Dios. Dios es Espíritu. Es la obra de Dios en nuestras vidas. El Mesías, como decir que es la palabra de Elohim, no hay diferencia entre la persona y su palabra. Lo único que la palabra de Elohim es vida, es espíritu y vida. Por eso es que la palabra de Elohim se hizo hombre, porque es espíritu y vida. Tiene capacidad para hacer toda la obra que se ha hecho en la creación, se hizo por medio de él. Y todo lo que por medio de él se hizo, tiene vida, tiene la vida de él, porque la palabra de Elohim es espíritu y es vida. Ahora dice, y tres son los que dan testimonio: el Espíritu, el agua y la sangre, y los tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Elohim ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios, dice aquí, le ha hecho mentiroso. Y yo no digo que le ha hecho mentiroso.
Nadie puede hacer a Dios mentiroso. Lo que hace es que un espíritu de mentira tome lugar en la vida de la persona que no recibe el testimonio de la verdad de Dios. Es decir, hermano, que cuando usted endurece su corazón, cuando usted no recibe el testimonio del Espíritu, el testimonio que el Espíritu le está dando. Por ejemplo, muchos no recibieron el testimonio de Juan, el profeta, endurecieron su corazón. Por eso le decía, si ustedes hubieran creído en Juan, ustedes me hubieran aceptado a mí. Y también le dijo, si ustedes hubieran creído en Moisés y a lo que escribió Moisés, me hubieran creído a mí, es decir, le hubieran creído al Mesías. Pero ellos no le creyeron ni a Moisés ni a Juan. Y aquí está el Evangelio. De manera, hermano, que estamos sustituyendo el conocimiento que proviene del hombre por la revelación de la verdad que el Espíritu está tratando de darle al mundo. Por eso es que el mundo no lo puede recibir, porque no lo ve, no lo conoce, no lo recibe, porque el mundo vive en la verdad del mundo, pero no en la verdad de Dios. Por lo tanto, si el mundo vive en la verdad del mundo, se constituye por no recibir la verdad de Dios, el mundo está viviendo en una mentira. ¿Por qué? Porque no vive en la verdad de la palabra de Dios. Si usted vive en un conocimiento que proviene del mundo, mire, hermano, hay cosas que son revelaciones que pasan muy desapercibidas en el Evangelio. Cuando la mujer samaritana, él se encuentra con la mujer samaritana y ella empieza a hablar de temas acerca de que el Mesías ha de venir y demás, aunque él le dice, ese soy yo el que estoy hablando contigo. Sin embargo, él le dice, ve y busca a tu marido. ¿Por qué? Porque desde Génesis que Dios crea al hombre y luego forma a la mujer, forma al hombre, crea al hombre y luego forma a la mujer de él, el mandamiento él se lo da al hombre y el hombre es quien se lo da a la mujer, lo que significa que el canal de revelación de las Escrituras y del Espíritu es que Dios trata con el hombre y pasa la revelación a la coheredera de la gracia, a la mujer, a la esposa. Por eso el Mesías, cumpliendo las Escrituras, cumpliendo las cosas que están establecidas por el Padre, le dice, ve y busca a tu marido. Así que, hermano, se lo dijo en dos sentidos. Número uno, para que el hombre fuera el que recibiera la revelación y él no violar lo que estaba establecido. Y número dos, porque la mujer había tenido ya otros maridos y el que tenía en ese momento no era el de ella. Así que él lo estaba llevando, él la estaba llevando a ella, la estaba convenciendo de pecado, de justicia y de juicio, y le estaba llevando a que esa mujer corrigiera su camino, a que esa mujer se arrepintiera y cogiera el camino que Dios le estaba marcando para su vida. Por supuesto, se supone que esta mujer hizo eso. ¿Saben por qué? Porque por el testimonio de ella, casi todos los hombres de Samaria dieron testimonio y dijeron, ya no creemos por tu palabra, sino porque hemos visto que este verdaderamente es el Mesías y es el Salvador del mundo. Así que esa mujer tuvo un testimonio personal para dar. Ella tuvo una revelación. Es decir, ella pudo entender que estaba delante del Mesías porque ella dijo, he conocido un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho. Ven, hermano,
Entonces esa mujer pudo tener el testimonio del Espíritu en su vida y darse cuenta que verdaderamente este era el Mesías. Y los hombres de Samaria, entendiendo esto, ellos captaron que ella había y estaba diciendo algo que no era normal, que no venía de un conocimiento humano. Y por eso todos fueron allí a conocerle. Entonces, hermano, estas son cosas que digo para que, es como dice, que la tierra estaba desordenada y vacía, y Dios por medio de su Hijo está ordenando, no la tierra, primeramente el hombre, porque si el hombre está ordenado conforme a su voluntad, la tierra descansa, la tierra reposa. Pero ¿por qué la tierra no descansa y reposa? Y por eso se está haciendo estéril, por la obra del hombre, por el desorden que el hombre tiene al no vivir la vida que Dios quiere, sino la vida que, como decir, comiendo del árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahora, a lo que voy. Si recibimos el testimonio de los hombres, porque hemos vivido recibiendo desde que nacimos, que empezamos la escuela y demás, estamos recibiendo un conocimiento que proviene del hombre, el de nuestros padres, el de los maestros, en la universidad, es decir, en la iglesia, en todo lugar estamos recibiendo un conocimiento que proviene del hombre. Y dice, pero mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene este testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios, es decir, que el que no recibe el testimonio que Dios le está dando acerca de su Hijo, como lo recibió Natanael, que sí lo recibió, y le dijo, este es el Hijo de Dios, este es el Rey de Israel, pues eso fue una revelación del Espíritu. El que no recibe el testimonio que Dios le está dando acerca de su Hijo, dice, le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Yo digo que usted le ha dado lugar al mentiroso en su vida, porque usted no ha creído a la revelación que Dios le está dando. Por eso, hermano, que indiscutiblemente el espíritu del antimesías está en el mundo. Por eso es que ese antimesías se va a manifestar en el mundo. ¿Por qué? Porque es un espíritu de mentira. ¿Y de parte de quién viene? Al final, la autoridad superior, la que va a permitir que esto ocurra, es el mismo Dios, que al hombre no creerle a él, no creerle a su Hijo, no creerle el Evangelio, el hombre mismo se ha traído sobre sí mismo ese juicio que le van a mandar a un hombre, a un antimesías, que es el que el mundo va a recibir y en el que el mundo va a creer. Eso ocurre en la vida cotidiana, en diferentes cosas de la vida. La persona insiste, mire, esta es la verdad, esto es así, y la persona no cree y no cree y no cree, hasta que ocurre lo que tiene que ocurrir para que la otra persona diga, ay, mira, lo que estaba diciendo fulano era verdad. No es mi caso. Yo no estoy diciendo que yo soy la verdad. Como les decía, hermano, no es mi caso, porque yo no soy la verdad, sino que sencillamente estoy dando testimonio acerca de aquel que es la verdad. Como dice el Evangelio de Juan, el profeta, en el versículo, a partir del versículo 6 o del 5, dice, esta luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no han podido extinguirla. Vino un hombre llamado Juan, Elohim lo envió
como testigo para dar testimonio de la luz, a fin de que por medio de él todos creyeran. Juan no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Así que, hermano, solamente estamos para dar testimonio. Estamos dando testimonio de que en verdad Elohim envió, de tal manera Elohim amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no muera, sino que tenga vida eterna. Les exhortamos a que revise el Evangelio. Les exhortamos que pueda comprender que verdaderamente es Elohim el que hace todas las cosas. Como alguien dijo, que a uno endurece y a otro, pues Judá, el faraón, fue endurecido para él mostrar su gloria. Pero el faraón fue endurecido porque el faraón no recibió el testimonio de la verdad en su corazón. Sencillamente la rechazaba. Y por eso, al no recibir la verdad del Espíritu, al no recibir la verdad de Elohim, sencillamente su corazón se endureció. Y cada día más. Así que, hermano, no es el caso de los que siguen, de los que entran a este canal para mirar nuestras publicaciones, lo que significa que si usted visita nuestro canal es precisamente porque Elohim le está dando una oportunidad, porque Elohim le ama y porque quiere revelarle verdaderamente a quien es su Hijo. Como he dicho, no soy pastor, no soy profeta, no soy apóstol, no tengo estudios teológicos avanzados, pues ¿de qué vale ese conocimiento? Sino que cuando me siento realmente, le digo de verdad, humanamente, no me siento capacitado, no me siento con el conocimiento para poder, como decir, transmitir, tomarme esa atribución de transmitir para las personas que ven este canal, para las personas que se acercan a este canal y que son de diferentes naciones. Gracias por los hermanos de México, por los hermanos de Estados Unidos, de Cuba, también de la India, que visitan este canal, de Cuba, por supuesto, y que miran nuestras publicaciones, sabiendo, como hemos dicho, que el Espíritu es el que hace todas las cosas. El Espíritu es el que nos está guiando a toda verdad. El Espíritu es el que está convenciendo al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu es el que hace cada día, el que produce en nosotros tanto el querer como el hacer. El Espíritu es el que pone las palabras en nuestra boca. El Espíritu es el que va, como decir, haciendo realidad su obra en el mundo, haciendo, como decir, conforme a su tiempo, conforme a su paciencia, conforme a su voluntad. Es el que va haciendo todas las cosas en el mundo. Pero cada hombre tiene una responsabilidad, y es la responsabilidad de creer, es la responsabilidad de decidir comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, continuar comiendo del árbol de la ciencia del bien y del mal, o de comer del árbol de la vida, comer del conocimiento que proviene del hombre, que proviene del mundo, o venir al Evangelio y comer del pan de vida, comer del Hijo de Elohim, que es el camino, la verdad y la vida, comer de su palabra, que es espíritu y vida, y es lo que alimenta nuestro ser, comer de su carne y beber de su sangre, que es recibir el testimonio de cuando la palabra de Elohim se hizo hombre.
Así que, hermano, no ostentamos títulos ni nos gloriamos en el conocimiento que hemos recibido de algún instituto, de alguna universidad, sino que aunque no hemos tenido esa oportunidad, pero tampoco en este caso es necesario. Como dice aquí, Juan prácticamente era un hombre, como decir, sin letra. Sin embargo, tuvo la revelación de quién era el Hijo de Elohim. Y como está dicho, que en el Evangelio, que las personas dijeron que verdaderamente Juan, todo lo que había dicho acerca del Mesías era verdad. Así que, hermano, y no solo eso, sino que el Evangelio mismo testifica que Juan fue un hombre escogido por Elohim para que diera testimonio de la luz, que no era él la luz, sino para dar testimonio de la luz. Y como dice el capítulo 17 de este Evangelio, que también nosotros íbamos a dar testimonio. ¿Por qué? Porque hemos recibido el testimonio, no solo el testimonio del Espíritu, sino que aquí está también, como decir, el testimonio de nuestros hermanos, de los hermanos los apóstoles, los que comieron, los que caminaron, los que lo vieron, los que lo tocaron y que estuvieron con él durante todo su ministerio. Pues quedó este testimonio registrado aquí en este Evangelio y, como hemos dicho, en el libro conocido como Primera de Juan, que viene siendo el testimonio de los apóstoles en pleno. Así que este es nuestro testimonio, hermano. Ruego que sea se deje llevar, se deje conducir, deje que el Espíritu le guíe a toda verdad.